El millonario llegó a casa temprano ese día. Nunca se suponía que me viera, solo a la cocinera, ahí con sus 6 hijos. Sin embargo, 5 minutos después, se desplomó llorando, y todavía no entiendo completamente por qué, ni siquiera ahora. Tal vez estés cocinando para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos los demás duermen. Dime, ¿desde dónde me miras y qué hora es ahora mismo? Te prometo, la historia de hoy te va a emocionar. Mi nombre es Margarita, y tengo 68 años. Durante casi una década, permanecí en esa cocina reluciente en la colonia Roma Norte, mis manos curtidas obrando magia sobre quemadores que costaban más que el coche de la mayoría de la gente. La mansión Mendoza se extendía 4 pisos de altura, sus ventanas con vista al bosque de Chapultepec como ojos vigilantes. Cada mañana a las 5:30, llegaba por la entrada de servicio, mi bolsa de lona gastada pesada con las especias y el amor que traía a su mesa. La cocina era un monumento a la riqueza, cubiertas de mármol importadas de Carrara, ollas de cobre que brillaban como espejos, y una estufa miele gigantesca que zumbaba como un gigante gentil, pero con toda su grandeza, se sentía más como una prisión que como un santuario. Las paredes parecían susurrar el mismo mensaje cada día. No perteneces aquí, Margarita. Eres solo la servidumbre. Recuerdo mi primer día tan claramente. La señora Mendoza, que Dios la tenga en su gloria, falleció hace 3 años de cáncer. Me había contratado después de que su cocinera anterior renunciara sin aviso. Los niños eran más pequeños entonces. Emma apenas tenía 7 años. Los gemelos Miguel y Mateo tenían 9. Sara tenía 11. David tenía 13. Y el pequeño Jacobo tenía solo 4 años, aún aferrándose a la falda de su madre con deditos manchados de chocolate. «Necesitamos a alguien confiable», había dicho la señora Mendoza, su voz suave pero cansada. Alguien que entienda que esto no es solo sobre comida, es sobre mantener unida a una familia. No tenía idea de qué tan proféticas se volverían esas palabras. En esos primeros días, había calidez en la casa. La señora Mendoza se sentaba en la isla de la cocina mientras yo preparaba las comidas, compartiendo historias sobre las peculiaridades y logros de los niños. Me contó sobre el imperio comercial del señor Mendoza, cómo había construido su fortuna a través de inversiones estratégicas en acciones tecnológicas y criptomonedas, acumulando riqueza que parecía crecer exponencialmente cada año. Su patrimonio neto había alcanzado alturas astronómicas, con activos distribuidos por múltiples empresas y un portafolio que incluía todo, desde bienes raíces hasta tenencias de Bitcoin por millones. Pero con gran riqueza vino gran distancia. El señor Mendoza siempre estaba viajando, siempre en conferencias telefónicas, siempre persiguiendo el siguiente negocio que agregaría otro cero a su ya asombrosa fortuna. Los niños aprendieron a medir el amor en pesos en vez de abrazos, en regalos caros en lugar de cuentos antes de dormir. Cuando la señora Mendoza se enfermó, la casa comenzó a cambiar. La risa se volvió más silenciosa, las conversaciones más tensas. Me encontré no solo cocinando comidas, sino sirviendo como testigo silenciosa de una familia que lentamente se desmoronaba. Vi al señor Mendoza sumergirse más profundo en su trabajo, pasando 18 horas al día administrando su portafolio de inversiones y expandiendo su imperio comercial. El dinero se convirtió en su idioma de consuelo. Regresaba de viajes de negocios con ropa de diseñador para los niños, pensando que los suéteres de Palacio de Hierro podrían reemplazar a la madre que estaban perdiendo. Después del funeral, la casa se sintió como un mausoleo. Los ojos del señor Mendoza se endurecieron en algo frío y calculador, como si el dolor fuera solo otra fluctuación del mercado que manejar y superar. Contrató un batallón de personal, nanas, tutores, amas de llaves, choferes, pero los mantuvo a todos a la distancia. Todos eran reemplazables, incluyéndome a mí. Los niños, perdidos en su propio océano de dolor, comenzaron a portarse mal de diferentes maneras. Emma se volvió obsesivamente ordenada, arreglando su cuarto como foto de revista. Los gemelos comenzaron a meterse en peleas en el colegio. Sara se enterró en libros, desapareciendo por horas. David comenzó a robar pequeñas cantidades de efectivo de la cartera de su padre, no por necesidad, sino por enojo. Y el pequeño Jacobo, dulce Jacobo,
Comenzó a pasar más y más tiempo en la cocina conmigo. ¿Por qué papá ya no cena con nosotros?, preguntó Jacobo una tarde, sus manitas ayudándome a extender masa de pay. Su pregunta inocente me partió el corazón porque sabía la respuesta, aunque no pudiera decirla en voz alta. El señor Mendoza se estaba ahogando en su propio éxito, sofocándose bajo el peso de manejar un imperio comercial de cientos de millones, mientras trataba de criar a 6 niños en duelo. Fue entonces cuando comencé a entender mi verdadero papel en esa casa. No era solo una cocinera, era el último hilo que conectaba a esa familia con algo real, algo cálido, algo que se pareciera al amor. Cada comida que preparaba era un acto de rebelión contra la frialdad que se había asentado sobre ellos como niebla invernal. Cuando hacía los hot cakes con chispas de chocolate favoritos de Emma los sábados por la mañana, le recordaba que alguien se preocupaba por sus pequeñas alegrías. Cuando empacaba lonches elaborados para los gemelos, completos con notas escritas a mano, les decía que importaban. Cuando me quedaba tarde para ayudar a Sara con su tarea de matemáticas con leche y galletas, ofrecía la paciencia que su padre no podía brindar. Pero mis esfuerzos a menudo se sentían como tratar de calentar un océano con una sola vela. La casa tenía demasiados cuartos, demasiado secos, demasiado espacio para que una familia se perdiera. La riqueza del señor Mendoza les había comprado todo excepto lo que más necesitaban: tiempo, atención y conexión genuina. Lo peor era ver al señor Mendoza transformarse de un viudo en duelo a algo más duro y despiadado. Su éxito comercial continuó disparándose. Solo su inversión en Bitcoin había generado rendimientos que la mayoría de la gente ni siquiera podía comprender. Y su portafolio de acciones funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Pero con cada victoria financiera, parecía perder más de su humanidad. Comenzó a hablarme en tonos profesionales y cortantes, como si fuera otro empleado que manejar, en lugar de alguien que había mantenido unida a su familia durante sus horas más oscuras. «Margarita», me decía sin levantar la vista de su teléfono, «las preferencias alimentarias de los niños han cambiado. Por favor, ajústate en consecuencia». Ni por favor, ni gracias, ni reconocimiento de que había memorizado la comida reconfortante favorita de cada niño, cada alergia, cada pequeño ritual que les traía alegría. Comencé a cuestionar mi lugar en esa casa. ¿Realmente estaba ayudando a esta familia? ¿O estaba permitiendo que el señor Mendoza evitara el trabajo duro de realmente ser padre de sus hijos? Cuando hacía el desayuno de Jacobo cada mañana, cantando suavemente mientras trabajaba, ¿le enseñaba sobre el amor? ¿O le enseñaba que el amor venía de ayuda contratada? El dinero que nos rodeaba cada día comenzó a sentirse opresivo. Había Picassos originales colgando en pasillos por donde los niños corrían sin verlos. Había una bodega de vinos surtida con botellas que valían más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Había un garaje lleno de autos de lujo que el señor Mendoza apenas tenía tiempo de manejar. Todo hermoso, todo valioso, todo frío. Recuerdo una noche particularmente difícil cuando Jacobo llegó llorando a la cocina. Ya tenía 8 entonces, suficientemente grande para entender que su familia era diferente, que otros niños tenían padres que venían a las obras escolares y los arropaban por la noche. «¿Por qué papá no nos quiere?», preguntó. Y no supe cómo explicar que a veces el amor se entierra bajo capas de responsabilidad y miedo. «Tu papá los quiere mucho», le dije, arrodillándome a su nivel. A veces los adultos muestran amor de maneras que no se sienten como amor. Pero necesito que sepas algo, Jacobo. Eres digno de amor, tal como eres. No por lo que logres o lo que poseas, sino porque existes. Esa conversación me persiguió porque me di cuenta de que se lo estaba diciendo tanto a mí como a él. Después de décadas cocinando para otros, de nutrir familias que no eran mías, de volcar mi corazón en comidas que eran consumidas y olvidadas, había comenzado a preguntarme si yo también era digna de amor, digna de respeto, digna de ser vista como más que solo un par de manos que podían hacer unos buenos taquitos. Los ritmos estacionales de esa casa se volvieron mi calendario. La primavera significaba preparar brunchs elaborados de Pascua, a los que el señor Mendoza asistiría 30 minutos antes de excusarse para una conferencia telefónica con mercados asiáticos.
El verano significaba empacar interminables lonches de picnic para campamentos y actividades a las que nunca sería invitada a unirme. El otoño significaba preparaciones de regreso a clases y disfraces de Día de Muertos, que costaban más que la renta mensual de algunas personas. El invierno significaba celebraciones navideñas que se sentían más como eventos corporativos que reuniones familiares. A través de todo esto, vi a los niños crecer y cambiar. Emma desarrolló un trastorno alimentario que nadie quería reconocer, picoteando las hermosas comidas que preparaba mientras se obsesionaba con calorías y control. Los gemelos se volvieron más agresivos, usando el dinero de su padre como armas contra compañeros de clase que percibían como inferiores. Sara se retiró más hacia lo académico, ganando calificaciones perfectas, pero perdiendo su habilidad de conectar emocionalmente con las personas. Los pequeños robos de David escalaron a problemas de comportamiento más serios que eran manejados con terapeutas caros en lugar de atención genuina. Solo Jacobo permaneció verdaderamente él mismo, curioso, amable, abierto al amor a pesar del desierto emocional en el que crecía. Se convirtió en mi salvavidas en esa casa, la única persona que me veía como más que una sirvienta. Tendríamos nuestras conversaciones secretas mientras cocinaba, y me contaba sobre sus sueños de convertirse en maestro, de ayudar a otros niños de la manera que deseaba que alguien lo ayudara a él. Cuando sea grande, me dijo una tarde mientras amasaba pan, quiero tener una cocina como esta, pero quiero que se sienta feliz. Quiero cocinar con mi familia y reír y contar historias. ¿Me enseñarás cómo hacer pan así? Sus palabras me dieron esperanza, pero también resaltaron qué tan antinatural era nuestra relación. Yo estaba proporcionando el afecto que debería haber venido de su padre, ofreciendo la estabilidad que debería haber estado integrada en su estructura familiar. Era una curita en una herida que necesitaba cirugía. El aislamiento de mi posición se volvió más aparente conforme pasaron los años. Vivía sola en un pequeño departamento de estudio en Doctores, tomando el metro cada mañana para entrar a un mundo de riqueza inimaginable antes de regresar cada noche a mi humilde realidad. No tenía familia propia. Nunca me casé, sin hijos. Padres muertos hacía mucho. Los niños Mendoza se habían convertido en mi familia sustituta, pero era una relación de una sola vía. Los amaba ferozmente, pero no eran míos para conservar. Mis amigas de mi vida anterior como dueña de fonda se habían mudado o fallecido. El otro personal doméstico mantenía relaciones profesionales, pero no estaban interesados en conexiones más profundas. Me encontré cada vez más aislada, mi mundo emocional entero girando alrededor de gente que podía despedirme con una llamada telefónica. Las demandas físicas del trabajo también se estaban volviendo más difíciles. Mi artritis hacía la preparación matutina más dolorosa, aunque nunca me quejé. Mis pies dolían por estar parada en pisos de mármol 12 horas al día. Mi espalda protestaba cuando levantaba ollas pesadas o alcanzaba cosas en estantes altos. Pero perseveré porque, ¿qué más tenía? Esta familia, difícil como era, se había convertido en mi propósito. La riqueza del señor Mendoza continuó creciendo a un ritmo que desafiaba la comprensión. Sus asesores de inversiones visitarían la casa, discutiendo portafolios que valían cientos de millones, criptomonedas que habían multiplicado sus inversiones tecnológicas más allá de toda creencia, y negocios internacionales que abarcaban continentes. Yo les serviría café y tortas mientras planeaban adquisiciones que afectarían a miles de empleados que nunca conocerían. La ironía no se me escapaba. Estaba sirviendo a hombres que ganaban más en una hora de lo que yo hacía en un año. Sin embargo, dependían de mí para recordar cómo les gustaba su café y si preferían sus tortas en bolillo o pan integral. El dinero, me di cuenta, podía comprar casi todo excepto la simple atención humana que hacía la vida significativa. Fue alrededor del 7º año de mi empleo cuando las cosas comenzaron a cambiar de maneras que inicialmente no entendí. El señor Mendoza contrató personal adicional para entretenimiento, catering profesional, organizadores de eventos, expertos en vinos, gente que podía presentar su riqueza de maneras apropiadamente impresionantes. Comencé a sentirme redundante, relegada a comidas de niños y cenas familiares sencillas, mientras otros manejaban las ocasiones cuando las apariencias importaban.
El mensaje era claro, aunque no se dijera. Margarita estaba bien para el trabajo mundano diario, pero no suficientemente sofisticada para los aspectos sociales de su estilo de vida de élite. Dolía, pero me dije que no importaba. La necesidad de estabilidad de los niños era más importante que mi ego. Pero luego llegó el anuncio que lo cambiaría todo. El señor Mendoza estaba contratando a un chef celebridad, Chef Antonio Santos, una estrella en ascenso con un canal popular de YouTube y contratos de libros de cocina que valían millones. Era joven, guapo, mediático, y todo lo que yo no era. Margarita, dijo el señor Mendoza durante una de nuestras raras conversaciones directas. El chef Santos se hará cargo de la planeación de comidas y preparación para ocasiones especiales y comidas de fin de semana. Tú continuarás manejando las comidas diarias de los niños y preparación básica de alimentos del hogar. El descenso fue presentado como si fuera un favor, como si debiera estar agradecida de mantener cualquier papel. Asentí y sonreí, de la manera que había aprendido a hacer cuando mi corazón se rompía, porque discutir solo aceleraría mi despido completo. El chef Santos llegó con fanfarria y ego en igual medida. Era todo lo que el señor Mendoza aparentemente valoraba. Joven, trendy, caro y completamente desconectado de las necesidades reales de la familia. Se apoderó de mi cocina como un ejército conquistador, reorganizando mi colección cuidadosamente organizada de especias, reemplazando mis herramientas confiables con equipo llamativo y tratándome como un electrodoméstico desactualizado que aún no había sido tirado. Querida, me decía con dulzura condescendiente, tal vez podrías manejar los sándwiches de crema de cacahuate de los niños mientras yo preparo algo sofisticado para los adultos. Los niños odiaron su comida. Emma, ya batallando con problemas alimentarios, encontraba sus presentaciones artísticas demasiado intimidantes para tocar. Los gemelos se quejaron de que todo sabía raro y fancy. Sara preguntó por qué todos los sabores eran tan complicados. David se burlaba abiertamente del emplatado elaborado, y Jacobo se escurría silenciosamente a la cocina más tarde, preguntando si tenía alguna comida de verdad escondida. Pero el señor Mendoza estaba impresionado. Aquí había un chef que entendía el lenguaje del estatus, que podía preparar comidas que se fotografiaran bien para redes sociales, que agregaba a la imagen prestigiosa de la familia de maneras que mi cocina humilde pero nutritiva nunca pudo. Vi al chef Santos desperdiciar más dinero en ingredientes en una semana del que yo había gastado en 6 meses. Traía trufas de Francia, ordenaba verduras exóticas que se sentarían sin usar hasta echarse a perder, e insistía en equipo que costaba más que los coches de algunas personas. Mientras tanto, los niños se volvieron más delgados y más desconectados del único ritual que aún se había sentido como familia, compartir comidas juntos. Lo peor era la manera en que hablaba de la comida, como si fuera meramente un medio artístico en lugar de sustento para gente que amas. La comida es sobre crear una experiencia. Pontificaría mientras diseñaba algún menú de degustación de 12 tiempos que Jacobo de 8 años no podía pronunciar, mucho menos disfrutar. Quería decirle que la comida era sobre mucho más. Era sobre presentarse consistentemente, sobre recordar que a Emma le gustaban sus huevos estrellados y su pan tostado cortado diagonalmente, que los gemelos comerían verduras y estaban mezcladas en salsas, que Sara necesitaba proteína extra para alimentar su estudio intensivo, que David estaba pasando por un estirón y necesitaba porciones abundantes, que Jacobo anhelaba comidas reconfortantes que le recordaran que era amado. Pero ¿quién era yo para hablar? Solo una mujer anciana con décadas de experiencia pero sin seguidores de YouTube, sin contratos de libros de cocina, sin endosos de celebridades. En el mundo del señor Mendoza, donde todo se medía por valor de mercado y presencia en redes sociales, me había vuelto obsoleta. Los niños comenzaron a pasar aún más tiempo en mi pequeño rincón de la cocina, buscando las comidas reconfortantes simples que el chef Santos descartaba como plebeyas. Les hacía quesadillas cortadas en forma de corazón, galletas con chispas de chocolate que eran perfectamente imperfectas, y tazones de sopa que calentaban más que solo sus estómagos. ¿Por qué la comida del chef fancy sabe a nada?, me preguntó Jacobo una noche,
picoteando una versión deconstruida de mac con queso que parecía arte abstracto, pero sabía a decepción. Algunas personas cocinan para impresionar, le dije quedito, y algunas personas cocinan para nutrir. Ambas tienen su lugar, pero los niños necesitan nutrición más que arte. Conforme el chef Santos se asentó en su papel, sentí mi propia posición volverse cada vez más precaria. Ahora era vista como suplementaria en lugar de esencial, experimentada en lugar de actual, familiar en lugar de emocionante. La escritura estaba en la pared, aunque la tinta aún estaba secándose. La soledad de mi situación se expandió para llenar cada rincón de mi vida. Regresaría a mi pequeño departamento cada noche y me sentaría en mi mesita de cocina, comiendo comidas simples para una mientras recordaba la risa y conversación que una vez llenaron el comedor Mendoza. Había dado tanto de mí a esa familia que había olvidado cómo existir independientemente. Mis ahorros, nunca sustanciales con el salario de una cocinera en la cara Ciudad de México, apenas eran suficientes para cubrir renta y necesidades básicas. A los 68, empezar de nuevo se sentía imposible. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Esta familia había sido mi mundo por casi una década, y sin ellos, me sentía como un planeta girando sin rumbo en el espacio. La presión financiera pesaba mucho en mi mente. Las discusiones casuales del señor Mendoza sobre su portafolio de inversiones, tenencias de Bitcoin que se habían apreciado miles de %, dividendos de acciones que excedían mi salario anual, aventuras comerciales que generaban ingresos pasivos más allá de la imaginación, resaltaban el vasto abismo entre su mundo y el mío. Hablaba de millones de la manera que yo hablaba del dinero del mandado. Sin embargo, mis pequeñas solicitudes de aumentos de costo de vida eran descartadas como gastos innecesarios. Comencé a darme cuenta de que mi lealtad había sido una calle de una sola vía. Mientras yo había invertido mi corazón, mi energía y mi experiencia en esta familia, ellos me habían visto como una transacción comercial, valiosa mientras el análisis costo-beneficio funcionara a su favor, pero prescindible en el momento en que apareciera una mejor opción. La relación entre el chef Santos y el señor Mendoza continuó floreciendo. Hablaban el mismo idioma de ambición y gestión de imagen. El chef Santos entendía que su papel no era solo cocinar, sino elevar el estatus social de la familia, crear momentos dignos de Instagram, contribuir a la marca Mendoza de maneras que yo nunca pude. Los vi planear cenas elaboradas donde los huéspedes fotografiarían sus comidas antes de comer, donde la conversación se enfocaba más en la presentación que en el sabor, donde el éxito se medía por engagement en redes sociales en lugar de hambre satisfecha. Era todo lo que no entendía sobre el mundo moderno. Sin embargo, era claramente el futuro que el señor Mendoza quería para su familia. Los niños, mientras tanto, se volvieron más inquietos y desconectados. Sin la influencia tranquilizadora de comidas satisfactorias y reconfortantes, parecían flotar por sus días como fantasmas en su propia casa. Sus problemas de comportamiento se intensificaron. El trastorno alimentario de Emma empeoró. Los gemelos se volvieron más agresivos. Sara se retiró más al aislamiento. Las actuaciones de David escalaron, e incluso el dulce Jacobo comenzó a mostrar signos de ansiedad y depresión. Pero cuando traté de expresar preocupación sobre el bienestar de los niños, mis observaciones fueron descartadas como las opiniones desactualizadas de alguien que no entendía la crianza moderna o la nutrición contemporánea. Los niños son resilientes, diría el señor Mendoza, su atención ya cambiando a su teléfono, donde precios de acciones y valores de Bitcoin parpadeaban como cuentas digitales de Rosario. Comencé a sentir como si estuviera viendo un desastre a cámara lenta desplegarse, impotente para intervenir mientras la gente que amaba sufría de maneras que el dinero no podía arreglar. La tragedia era que la solución era tan simple: atención, consistencia, cuidado genuino. Sin embargo, parecía imposible de lograr en una casa donde todo se medía por valor de mercado y percepción social. Mi papel continuó disminuyendo mientras el chef Santos consolidó su poder en la cocina. Comenzó a tomar decisiones sobre las comidas de los niños sin consultarme, introduciendo restricciones dietéticas y teorías nutricionales que ignoraban sus necesidades y preferencias individuales. Cuando los niños se quejaron,
Sus preocupaciones fueron descartadas como resistencia a hábitos alimentarios sofisticados. El insulto final llegó cuando el chef Santos sugirió que podría estar más cómoda trabajando en un ambiente familiar suburbano, en algún lugar que apreciara mejor los métodos de cocina tradicionales. La sugerencia fue entregada con una sonrisa, pero el mensaje era claro. Eres demasiado vieja, demasiado simple, demasiado ordinaria para este hogar sofisticado. Sentí mi mundo encogerse a mi alrededor como un suéter en agua caliente. El trabajo que había dado significado a mi vida estaba siendo sistemáticamente quitado, reemplazado por alguien que entendía perfiles de sabor, pero no la profunda responsabilidad de nutrir niños en crecimiento. Me estaba volviendo una extraña en una cocina que una vez se había sentido como mi dominio, viendo a la familia que amaba alejarse más de los rituales simples que una vez los conectaban. El hogar adinerado continuó funcionando con eficiencia tipo máquina. Los niños eran llevados a colegios privados caros, asistían a actividades extracurriculares de élite, recibían ropa de diseñador y tecnología moderna, pero la calidez se había ido. Estaban siendo proveídos pero no verdaderamente cuidados, manejados pero no nutridos. Comencé a tener problemas para dormir. Despierta en mi pequeño departamento mientras mi mente acelerada por todas las maneras en que estaba fallando a la gente que más me importaba. ¿Cómo podía protegerlos cuando era cada vez más impotente? ¿Cómo podía nutrirlos cuando estaba siendo empujada a los márgenes? ¿Cómo podía continuar sirviendo a una familia que parecía determinada a hacerme irrelevante? El mercado de criptomonedas estaba particularmente activo durante este periodo, y la emoción del señor Mendoza sobre el desempeño de su portafolio era contagiosa por toda la casa. Había hecho varias inversiones estratégicas en activos digitales emergentes que habían multiplicado su riqueza exponencialmente. Sus conversaciones estaban llenas de términos técnicos sobre tecnología blockchain y capitalización de mercado, que bien podrían haber sido idiomas extranjeros para mí. Sin embargo, a pesar de su dramático éxito financiero, los niños no parecían más felices. Si acaso, aparentaban más perdidos conforme la atención de su padre se dividía cada vez más entre manejar su creciente fortuna y mantener su posición social. El dinero significaba seguridad y oportunidad, pero también significaba distancia y distracción. Comencé a entender que mi despido era inevitable. No era personal, era simplemente negocio. El chef Santos representaba innovación y prestigio, mientras yo representaba el pasado. En un hogar donde todo era sobre momentum, hacia adelante y mejora continua, la tradición era solo otra palabra para obsolescencia. La realización fue tanto desgarradora como liberadora. Desgarradora porque estaba perdiendo a la familia que se había convertido en mi mundo. Liberadora porque podía dejar de pelear una batalla que ya estaba perdida. Dejar de tratar de probar mi valor a gente que medía el valor en términos con los que no podía competir. Pero no estaba preparada para qué tan repentino vendría el final, o qué tan brutal sería el golpe final. Era un martes típico por la mañana a finales de octubre cuando todo se desmoronó. Llegué a la casa como usual. Entré por la entrada de servicio y comencé a preparar el desayuno para los niños. El chef Santos, que no estaba programado para trabajar hasta la tarde, así que la rutina matutina aún era mía para manejar. Jacobo, ahora de 9 años, pero aún mi aliado más cercano en la casa, estaba sentado en la isla de la cocina trabajando en tarea mientras yo hacía su desayuno favorito, tostadas francesas con una polvoreada de azúcar glass y fresas frescas arregladas en forma de sonrisa. «Margarita», dijo sin levantar la vista de su hoja de matemáticas, «¿por qué el chef fancy hace comida que se ve bonita pero sabe triste?» Me reí a pesar de mis preocupaciones. Algunas personas piensan que la comida debería ser como arte en un museo, hermosa de ver, pero no hecha para tocarse. Otras personas piensan que la comida debería ser como un abrazo cálido, reconfortante y hecha para disfrutarse. Me gusta la del tipo abrazo, dijo Jacobo simplemente, y mi corazón casi se partió por lo dulce que fue. Ahí fue cuando todo cambió. La puerta del frente se abrió con el sonido particular de la llave del señor Mendoza. Un clic agudo seguido por el golpe pesado de zapatos de piel italiana, cara en piso de mármol. Pero esto estaba mal. Apenas eran las 8:30 de la mañana,
y se suponía que no regresaría de su viaje de negocios a San Francisco hasta la noche. Escuché su voz llamando a la señora Hernández, el ama de llaves principal, pero ella ya había salido a su cita médica. El otro personal no llegaría por otra hora. Excepto por Jacobo y yo, la casa estaba vacía. Sus pasos se movieron por la casa con urgencia creciente, llamando nombres y no recibiendo respuestas. Podía escucharlo abriendo puertas, revisando cuartos, su voz volviéndose más preocupada con cada llamada sin respuesta. Entonces apareció en la puerta de la cocina. El señor Mendoza se veía terrible. Su cabello usualmente perfecto estaba despeinado, su traje caro arrugado, su cara pálida y demacrada. Estaba cargando un portafolio de piel que dejó caer pesadamente en el piso de mármol, y sus manos temblaban ligeramente. ¿Dónde están todos?, preguntó, su voz ronca de cansancio y algo más. Miedo, tal vez, o desesperación. La señora Hernández está en su cita médica, dije suavemente, sin querer alarmarlo con la angustia obvia que trataba de esconder. El otro personal no llegará hasta las 9:30. Los niños se están alistando para el colegio. Asintió distraídamente. Luego pareció realmente ver a Jacobo por primera vez, su hijo menor, sentado pacíficamente en la isla de la cocina, happily comiendo tostadas francesas y trabajando en problemas de matemáticas, mientras yo me movía silenciosamente alrededor de la cocina, asegurándome de que su vaso de jugo de naranja se mantuviera lleno y sus útiles escolares estuvieran organizados. El señor Mendoza se quedó ahí por un largo momento, solo observando. Jacobo levantó la vista y sonrió. «Hola, papá. Llegaste temprano. Margarita hizo tostadas francesas. ¿Quieres unas?» Y ahí fue cuando vi algo quebrarse en la fachada cuidadosamente compuesta del señor Mendoza. Su respiración se cortó, sus hombros se hundieron, y presionó su mano contra el marco de la puerta como si necesitara apoyo. «Jacobo», dijo quedito, «¿cuánto tiempo ha estado Margarita cuidándote por las mañanas?» Jacobo se veía confundido por la pregunta. «Siempre», dijo simplemente. «Margarita cuida de todos nosotros siempre. Sabe que me gusta mi tostada cortada en triángulos y que a Emma no le gustan las orillas y que Miguel solo come las fresas si están cortadas pequeñitas. Sabe todo sobre nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos del señor Mendoza se movieron alrededor de la cocina, tomando nota del arreglo de desayuno perfectamente organizado, la manera en que Jacobo estaba completamente cómodo y seguro en mi presencia, la rutina fácil que habíamos establecido a lo largo de años de mañanas compartidas. Luego me miró a mí. Realmente me miró, tal vez por primera vez en meses. «Has estado aquí», dijo lentamente, «cada mañana, cuidándolos, todo este tiempo». Asentí, no confiando en que mi voz se mantuviera firme. «Y yo nunca», continuó, su voz desvaneciéndose mientras la realización lo golpeó. Ahí fue cuando se desplomó. Este hombre poderoso que comandaba imperios comerciales de cientos de millones de pesos, que había construido su fortuna a través de cálculos astutos y decisiones despiadadas, que trataba a la gente como activos para manejar y optimizar, se desmoronó ahí mismo en su cocina de mármol, mientras su hijo de 9 años observaba con confusión. Las lágrimas llegaron repentina y completamente, sacudiendo todo su cuerpo. Se agarró de la cubierta de granito con ambas manos como si fuera la única cosa manteniéndolo de pie. «Ay, Dios», susurró. «¿Qué he hecho? ¿Qué le he hecho a mi familia?» Jacobo, asustado por la emoción inesperada de su padre, me miró para tranquilidad. Me moví instintivamente para poner mi mano en su hombro, dejándole saber que estaba seguro, que este momento de dolor adulto no lo lastimaría. «Margarita», dijo el señor Mendoza a través de sus lágrimas, «he estado tan ciego, tan increíblemente ciego». Sacó su teléfono y comenzó a scrollear por mensajes, sus manos aún temblando. «He estado en juntas toda la semana sobre adquirir otra empresa, preocupado por fluctuaciones de criptomonedas, obsesionado con desempeño de portafolio, y apenas me doy cuenta de que ni siquiera sé qué desayunan mis hijos. No sé quién los ayuda con su tarea. No sé quién los consuela cuando están tristes». El colapso fue completo y devastador. Este hombre que lo tenía todo el dinero, todo el poder,
todo el éxito que nuestra sociedad nos enseña a valorar, estaba experimentando la pobreza profunda de sus propias prioridades. Te he estado tratando como... Luchó por encontrar las palabras, como solo otro empleado, como alguien que podía ser reemplazado con un mejor modelo, una versión más impresionante. Pero no estás solo cocinando comida, estás criando a mis hijos. Los conoces mejor que yo. Jacobo, aún confundido pero tratando de ayudar, le ofreció un pedazo de tostada francesa a su padre. ¿Estás triste, papá? Margarita dice que cuando la gente está triste, la comida calientita los hace sentir mejor. El señor Mendoza aceptó el pedazo de tostada con manos que temblaron tan violentamente que apenas podía sostenerlo. Cuando le dio una mordida, cerró los ojos como si estuviera saboreando algo profundo. No solo la canela y vainilla, sino años de amor y atención que habían sido vertidos en incontables comidas para sus hijos. «Esto sabe a...», susurró. Luego comenzó a llorar de nuevo. «Esto sabe a lo que recuerdo de mi propia infancia, antes de que todo se volviera sobre negocios y éxito e imagen, cuando la comida era solo amor». Me quedé callada, dejando que este hombre poderoso experimentara tal vez la primera emoción auténtica que había sentido en años. No había nada que necesitara decir. La verdad era evidente en cada detalle a nuestro alrededor, desde la charla cómoda de Jacobo hasta el desayuno perfectamente preparado hasta los años de devoción invisible que habían mantenido funcionando a su familia. «Margarita», dijo finalmente, «te debo una disculpa que nunca podré hacer completamente. Te debo reconocimiento que debería haber dado años atrás. Más que nada, te debo la verdad. Esta familia se habría desmoronado sin ti. Has estado manteniéndonos unidos mientras yo estaba ocupado construyendo un imperio que no significa nada sin gente con quien compartirlo». El momento se extendió entre nosotros, pesado con años de malentendidos y sacrificio no reconocido. Entonces Jacobo, en su sabiduría inocente, rompió el silencio. «Papá», dijo, «Margarita me enseña sobre cocinar, pero también me enseña sobre bondad. Dice que tratar a la gente bien no cuesta nada, pero hace todo mejor. ¿Tal vez olvidaste eso porque has estado trabajando tan duro?» De la boca de los niños. Este niño de 9 años acababa de dar una lección en humanidad que su padre billonario había de alguna manera perdido durante décadas de éxito comercial agresivo. El señor Mendoza miró a su hijo, luego a mí, luego alrededor de la cocina que había sido el verdadero corazón de su hogar, mientras él perseguía victorias financieras en salas de juntas y llamadas de inversión. «Jacobo tiene razón», dijo quedamente. «Olvidé las cosas que realmente importan mientras acumulaba cosas que no importan. Margarita, no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas maneras. Y te pido que me ayudes a descifrar cómo ser un padre real para mis hijos, en lugar de solo un proveedor de cosas caras que no necesitan». Esta no era la conversación que había esperado tener cuando desperté esa mañana. Este hombre que me había descartado, marginalizado, y me había hecho sentir invisible, ahora suplicaba por orientación sobre cómo conectar con su propia familia. La ironía era asombrosa. La persona que había tratado como menos valiosa era realmente la más esencial. El empleado que había dado por sentado era el que entendía las necesidades de sus hijos mejor que cualquiera, incluyéndolo a él. Pero mi corazón, a pesar de años de dolor y humillación profesional, respondió a su arrepentimiento genuino. Esto era lo que había estado esperando sin siquiera darme cuenta. No solo reconocimiento de mi trabajo, sino reconocimiento de mi papel como alguien que verdaderamente se preocupaba por el bienestar de su familia. «Señor Mendoza», dije suavemente, «el perdón no es algo que tiene que ganar. Es algo que escojo dar porque aferrarme al enojo me lastima más a mí que a usted. Pero si realmente quiere cambiar las cosas, empieza con ver a sus hijos como personas que necesitan su tiempo y atención, no solo su dinero». Asintió fervientemente, como un estudiante recibiendo instrucción crucial. «Dígame cómo», dijo. «Dígame qué puedo hacer para arreglar lo que he roto». Jacobo, aún comiendo su tostada francesa, pero escuchando intensamente la conversación de adultos, soltó otro pedazo de sabiduría inocente. «Papá, podrías desayunar con nosotros a veces, y maybe ayudar con la tarea. Y Margarita podría enseñarte cómo hacer las comidas que nos gustan».
La simplicidad de la solución era hermosa y desgarradora al mismo tiempo. Estos niños no necesitaban más juguetes caros o experiencias exclusivas. Necesitaban la presencia y atención de su padre. ¿Me enseñarías?, preguntó el señor Mendoza, su pregunta dirigida tanto a Jacobo como a mí. ¿Me ayudarían a aprender cómo ser lo que necesitan? Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en las escaleras. Los otros niños bajando a desayunar. El señor Mendoza se limpió rápidamente los ojos y trató de componerse, pero la evidencia de su colapso emocional aún era visible. Emma apareció primero, seguida por los gemelos, luego Sara y David. Se pararon en seco cuando vieron a su padre parado en la cocina a las 8:45 de la mañana, claramente habiendo estado llorando. «¿Papá?», dijo Emma tentativamente. «¿Estás bien? Pensé que no venías a casa hasta la noche». La familia se quedó ahí en un tabló incómodo. Los niños confundidos y ligeramente alarmados. Yo incierta sobre mi papel en esta escena inesperada. Y el señor Mendoza luchando por encontrar palabras que pudieran hacer un puente sobre años de distancia emocional. «Llegué temprano», dijo finalmente, «porque me di cuenta de que he estado perdiéndome la parte más importante de mi día. He estado perdiéndome el desayuno con mi familia». Los niños intercambiaron miradas, no muy seguros de cómo responder a este desarrollo sin precedente. Su padre apareciendo al desayuno era como encontrar una celebrity sentada en su mesa de cocina. Sorprendente, emocionante, pero también ligeramente surreal. «Margarita», continuó el señor Mendoza, «¿sería posible hacer desayuno para todos? Me gustaría comer con mis hijos esta mañana». Era una petición simple, pero cargaba el peso de cambio profundo. Por primera vez en años, el jefe de este hogar estaba pidiendo unirse a la rutina diaria en lugar de esperar que la rutina se acomodara a su horario. Me moví eficientemente para preparar porciones adicionales, mientras los niños lentamente se calentaron a la novedad de la presencia inesperada de su padre. Jacobo, cómodo con su padre después de su conversación previa, comenzó a explicar sus problemas de tarea. Los gemelos comenzaron a competir por atención con historias del colegio. Emma, siempre responsable, comenzó a organizar las mochilas y horarios de todos. Mientras trabajaba, podía sentir al señor Mendoza observando todo, la manera en que sabía exactamente cómo le gustaban los huevos a cada niño, la coreografía sin fisuras de preparación de desayuno, el caos cómodo de la rutina familiar matutina de la que había estado ausente por tanto tiempo. «Esto es cómo se ve», dijo quedamente, casi para sí mismo. «Esto es lo que me he estado perdiendo». Sara, siempre la más perceptiva de los niños, estudió a su padre cuidadosamente. «Papá», dijo, «te ves diferente. ¿Vas a empezar a desayunar con nosotros regularmente?» La pregunta colgaba en el aire como un desafío. ¿Sería este un gesto de una sola vez? ¿O estaba genuinamente comprometido a cambiar los patrones que lo habían hecho un extraño en su propia casa? «Voy a tratar», dijo honestamente. «Voy a tratar de estar más presente para todos ustedes. Me doy cuenta de que he estado tan enfocado en proveer para sus futuros que olvidé ser parte de su presente». David, aún escéptico después de años de decepción, se cruzó de brazos y preguntó: «¿Y qué hay de tus juntas? ¿Y qué hay de tus viajes de negocio? ¿Y qué hay de todo el trabajo importante?». Era una pregunta justa de un niño que había aprendido a no confiar en las promesas de su padre. El imperio comercial del señor Mendoza requería enormes cantidades de tiempo y atención. Las empresas no se manejan solas. Los portafolios de inversión necesitan monitoreo constante, y el estilo de vida que disfrutaban era apoyado por su horario de trabajo implacable. «Mi trabajo seguirá siendo importante», dijo el señor Mendoza cuidadosamente. «Pero estoy aprendiendo que el éxito no significa mucho si no tienes gente con quien compartirlo. He estado construyendo riqueza, pero perdiendo a mi familia, y eso no es realmente éxito». Miguel, uno de los gemelos, levantó la vista de su cereal y dijo: «¿Esto significa que vendrás a mi partido de fútbol el sábado? El entrenador dice que los papás se supone que vengan, pero tú siempre estás ocupado». La pregunta simple reveló tanto sobre lo que estos niños habían estado perdiendo. No gestos grandiosos o regalos caros,
sino presencia en momentos ordinarios que les importaban a ellos. Sí, dijo el señor Mendoza firmemente. Estaré en tu partido de fútbol, y en el de Mateo también, y en el recital de piano de Emma, y en lo que sea que les importe a ustedes. Continué preparando el desayuno mientras escuchaba esta conversación, que se sintió como ver a una familia descubrirse entre ellos por primera vez. La tragedia era que habían estado viviendo en la misma casa por años, pero se habían vuelto extraños los unos a los otros, conectados por biología y cuentas de banco, pero no por relaciones genuinas. Mientras puse platos de huevos y tostadas perfectamente preparados frente a cada niño, el señor Mendoza notó los pequeños detalles que revelaban años de atención y cuidado. Los huevos de Emma estaban estrellados sin claras correosas porque no le gustaba la textura. Los gemelos tenían su tostada cortada en triángulos porque era divertido. Sara tenía tocino extra porque siempre tenía hambre después de sus carreras matutinas. El jugo de naranja de David era recién exprimido porque decía que el del súper sabía artificial, y el desayuno de Jacobo estaba arreglado en una carita feliz porque lo hacía feliz. «Los conoces tan bien», dijo el señor Mendoza con asombro. «Sabes cosas sobre ellos que yo debería saber, pero no sé. No es sobre saber datos», dije quedamente mientras rellenaba tazas de café. Es sobre poner atención. Los niños te dicen lo que necesitan si estás presente lo suficiente para escuchar. Emma, envalentonada por la naturaleza inusual de la mañana, preguntó: «Papá, ¿por qué contrataste a ese chef fancy? Su comida está muy rara. A todos nos gusta más la cocina de Margarita». La pregunta era inocente, pero cortó al corazón de una de las decisiones recientes del señor Mendoza que me había hecho sentir cada vez más obsoleta. El chef Santos representaba todo lo que el señor Mendoza pensaba que valoraba: innovación, prestigio, presencia en redes sociales, mientras yo representaba el pasado. El señor Mendoza estuvo callado por un momento largo, claramente luchando con cómo responder honestamente, sin hacer que sus hijos se sintieran responsables por decisiones de adultos que no entendían completamente. «Pensé que estaba mejorando las cosas», dijo finalmente. «Pensé que tener un chef famoso haría a nuestra familia más impresionante, pero estoy aprendiendo que impresionante y bueno no son lo mismo. La cocina de Margarita alimenta sus almas, no solo sus estómagos». Jacobo, mi dulce aliado, asintió entusiásticamente. «Eso es lo que Margarita siempre dice. Dice que la comida es como un abrazo que puedes saborear». El desayuno continuó con más conversación de la que la familia había compartido en meses. Los niños, hambrientos de la atención de su padre, comenzaron a abrirse sobre sus preocupaciones diarias, sus problemas de amistades, sus desafíos académicos, sus esperanzas y miedos. El señor Mendoza escuchó con la intensidad de alguien tratando de memorizar cada palabra, claramente dándose cuenta de cuánta vida había perdido mientras perseguía éxito comercial. Mientras los niños terminaron de comer y se prepararon para el colegio, el señor Mendoza se quedó en la cocina. «Margarita», dijo, «necesito preguntarte algo, y necesito que me seas completamente honesta. ¿Qué tan mal se han puesto las cosas? ¿Cuánto daño le he hecho a esta familia?» Era una pregunta que requería consideración cuidadosa. Este hombre genuinamente buscaba la verdad, pero la verdad era dolorosa y compleja. ¿Cómo le dices a un padre que sus hijos han aprendido a no depender de él emocionalmente? ¿Cómo explicas que el dinero no puede sustituir la presencia, que el éxito no significa nada sin relación? «Señor Mendoza», dije lentamente, «sus hijos son buenos niños con buenos corazones, pero están creciendo sintiéndose como que tienen que ganarse el amor a través de logros, en lugar de saber que son amados solo por existir. Están aprendiendo que las relaciones son transacciones en lugar de conexiones. Son niños hermosos, inteligentes, capaces, pero se están criando emocionalmente solos». Absorbió esta evaluación con dolor visible, pero sin defensividad. «¿Se puede arreglar?», preguntó. «¿Puedo aprender a ser el padre que se merecen?». «Los niños son resilientes», dije, haciendo eco de palabras que él había usado a menudo de manera desdeñosa, pero dándoles diferente significado. «Quieren amarte y ser amados por ti, pero requiere cambio genuino, no solo buenas intenciones».
Significa escoger priorizarlos incluso cuando oportunidades de negocio demanden tu atención. La conversación fue interrumpida por el caos de niños recogiendo mochilas, encontrando zapatos escolares y preparándose para el día. Pero en lugar de desaparecer en su oficina o salir al trabajo, el señor Mendoza se quedó presente, ayudando con preguntas de tarea de último minuto y escuchando recordatorios finales sobre actividades después del colegio. Mientras los niños fueron recogidos por su chofer para el colegio, cada uno abrazó a su padre para despedirse, algo que no había pasado en meses. El gesto simple pareció abrumarlo con emoción otra vez. Después de que la casa se quedó callada, el señor Mendoza se volteó hacia mí con determinación en los ojos. Margarita, quiero hacerte una oferta, y quiero que sepas que viene de respeto genuino, no solo culpa o conveniencia. Me preparé para lo que fuera que viniera, incierta de si esta conversación terminaría con mi despido o mi indulto. Quiero que seas la jefa de operaciones domésticas de nuestra familia, dijo, con autoridad completa sobre todos los asuntos domésticos, incluyendo comidas, horarios y manejo de personal. Quiero pagarte un salario que refleje tu valor verdadero a esta familia, no solo la tarifa de mercado para servicios de cocina. Y quiero que me ayudes a aprender cómo estar presente para mis hijos. La oferta fue inesperada y generosa, pero también se sintió surreal. Después de años de ser marginalizada e infravalorada, de repente estaba siendo elevada a una posición de autoridad y respeto sin precedentes. ¿Qué del chef Santos?, pregunté prácticamente. El chef Santos es hábil creando platos impresionantes para entretenimiento, dijo el señor Mendoza, pero no entiende que alimentar a una familia es sobre nutrición, no performance. Me gustaría que él manejara eventos especiales y cenas de gala, mientras tú te enfocas en el cuidado diario de los niños. Era una solución diplomática que reconocía tanto la realidad práctica de sus obligaciones sociales como la realidad emocional de las necesidades de los niños. Más importante, representaba un cambio fundamental en cómo el señor Mendoza entendía la jerarquía de valores en su hogar. Necesito tiempo para pensar en esto, dije honestamente. Esta mañana ha sido abrumadora, y quiero asegurarme de que cualquier decisión que tome sea reflexiva, no solo emocional. Asintió con entendimiento. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero Margarita, quiero que sepas algo. Esta familia te necesita, no solo por tu cocina o tus habilidades organizacionales, sino por tu corazón. Amas a mis hijos de maneras que olvidé cómo mostrarles. Eso no es algo que se puede contratar o reemplazar. Mientras el señor Mendoza finalmente se fue a su día de trabajo retrasado, me quedé sola en la cocina callada tratando de procesar todo lo que había pasado. En el espacio de 2 horas, mi situación profesional entera se había transformado de precaria a segura, de infravalorada a esencial. Pero más que eso, había presenciado algo profundo, un hombre exitoso y poderoso, reconociendo que sus mayores logros no significaban nada sin conexión humana genuina. Su colapso no era solo sobre darme cuenta de mi valor, era sobre reconocer que había perdido de vista lo que realmente importaba en la vida. Las siguientes semanas trajeron cambios notables al ritmo del hogar. El señor Mendoza comenzó a unirse a la familia para desayuno 3 mañanas a la semana, ajustando su horario para acomodar esta nueva prioridad. Asistió al partido de fútbol de Miguel y gritó desde las líneas laterales como cualquier padre ordinario. Ayudó a David con un proyecto de ciencias, pasando una noche entera construyendo un modelo de volcán, mientras yo supervisaba desde la cocina con chocolate caliente y aliento. Los niños respondieron a su mayor presencia con optimismo cauteloso al principio, luego con entusiasmo genuino, mientras se dieron cuenta de que esto no era solo una fase temporal. Comenzaron a compartir más de sus experiencias diarias, sabiendo que su padre estaba genuinamente interesado en escuchar sobre sus pequeños triunfos y desastres menores. El chef Santos se adaptó al nuevo arreglo con gracia profesional, enfocando sus talentos en las cenas elaboradas y eventos sociales que genuinamente se adecuaban a sus habilidades. Los niños aún preferían mis comidas simples y reconfortantes, pero comenzaron a apreciar sus presentaciones artísticas para ocasiones especiales. Más importante,
La casa comenzó a sentirse como un hogar otra vez. La risa regresó al comedor. Las conversaciones se volvieron más frecuentes y más genuinas. Los niños comenzaron a traer amigos, confiados de que su padre sería acogedor en lugar de distraído. Me encontré en la posición extraña de enseñarle a un billonario cómo conectar con sus propios hijos. Tendríamos conversaciones calladas después de que los niños se fueran a dormir, discutiendo sus personalidades individuales, sus necesidades específicas, sus intereses y talentos en desarrollo. Emma está batallando con perfeccionismo, explicaría, porque piensa que el amor tiene que ganarse a través de logros. Necesita saber que estás orgulloso de su esfuerzo, no solo sus resultados. O, los gemelos compiten entre ellos porque tienen miedo de que no haya suficiente atención para repartir. Necesitan tiempo individual contigo para que puedan desarrollar sus identidades separadas. El señor Mendoza absorbía estas percepciones con la misma intensidad que traía al análisis de mercado, pero esta educación era sobre corazones humanos en lugar de portafolios financieros. Estaba aprendiendo que ser padre, como cocinar, es más arte que ciencia. Requiere intuición, paciencia y amor en lugar de fórmulas y estrategias. El momento más gratificante llegó 6 meses después cuando Jacobo, ahora de 10 años y más confiado que nunca, anunció en el desayuno que quería aprender a cocinar como Margarita, para poder cuidar a la gente también. Cocinar es sobre amor, les explicó a sus hermanos con seriedad absoluta. Cuando cocinas para la gente, les estás diciendo que importan. Margarita me enseñó eso. Los ojos del señor Mendoza se llenaron de lágrimas. Lágrimas felices esta vez, mientras se daba cuenta de que su hijo había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, no de tutores caros o colegios de élite, sino de ver a una cocinera humilde volcar su corazón en comidas diarias. Esa noche, mientras limpiaba después de la cena, el señor Mendoza se unió a mí en la cocina, algo que se había vuelto una ocurrencia regular. Margarita, dijo, he estado pensando sobre el éxito de manera diferente últimamente. Solía medirlo en pesos y participación de mercado y adquisiciones comerciales, pero ver a Jacobo hablar sobre cocinar con amor, eso es éxito. Ver a Emma reír otra vez, eso es éxito. Tener a mis 6 hijos confiar en mí lo suficiente para compartir sus pensamientos y sentimientos reales. Ese es el único éxito que realmente importa. Su transformación no estaba completa. Los viejos hábitos mueren duro, y las demandas de manejar un imperio comercial no desaparecen de la noche a la mañana. Pero las prioridades habían cambiado fundamentalmente. El tiempo familiar se volvió tiempo protegido. Las necesidades de los niños tomaron precedencia sobre oportunidades comerciales. El amor ya no se asumía, sino que se expresaba activamente. El estilo de vida adinerado continuó, pero ya no definía la identidad de la familia. La mansión aún era grandiosa, los coches aún eran caros, el portafolio de inversión aún crecía a tasas impresionantes, pero estos marcadores externos de éxito ahora se entendían como herramientas para apoyar el bienestar familiar en lugar de fines en sí mismos. Me habían dado un regalo que nunca esperé, la oportunidad de ver transformación real en una familia que había llegado a amar profundamente. Mis años de servicio paciente, de devoción invisible, de sacrificio callado habían dado fruto de maneras que no podría haber imaginado, pero tal vez más importante, había aprendido algo sobre mi propio valor. Por demasiados años, me había definido a través de las necesidades de otras personas, las familias de otras personas, el reconocimiento de otras personas. Había olvidado que mi valor no dependía de ser apreciada por otros. Era inherente en quién era y lo que traía al mundo. El pequeño departamento de estudio en Doctores comenzó a sentirse menos como exilio y más como retiro pacífico. Comencé a cocinar para mí, con el mismo cuidado que traía a otros, poniendo mi propia mesa apropiadamente, usando platos buenos en lugar de desechables, tratándome con la dignidad que siempre había ofrecido a las familias que servía. También comencé a acercarme a otras trabajadoras domésticas, amas de llaves, nanas, proveedoras de cuidado para ancianos, que luchaban con sentimientos similares de invisibilidad e infravaloración. Formamos una red de apoyo informal, compartiendo historias,
ofreciendo aliento y recordándonos las unas a las otras que nuestro trabajo importaba incluso cuando no era reconocido. Un año después de esa mañana transformadora de octubre, la familia Mendoza me dio una fiesta sorpresa para mi cumpleaños número 70. Toda la familia estaba ahí, más varios de sus amigos que habían llegado a conocerme y apreciarme a través de incontables comidas y bondades calladas. Pero el regalo más significativo vino de Jacobo, quien me presentó con un libro de cocina escrito a mano, Las recetas de amor de Margarita, que incluía no solo ingredientes e instrucciones, sino historias sobre lo que cada platillo significaba para la familia, memorias de ocasiones especiales y lecciones sobre cómo la comida conecta a la gente a través del tiempo y la distancia. Esto es para que otras familias puedan aprender lo que aprendimos nosotros, explicó Jacobo con la sabiduría de un niño de 11 años que entendía que el amor es mejor cuando se comparte, que cocinar no es solo sobre comida, es sobre mostrar a la gente que importa. El señor Mendoza había escrito el prólogo, y sus palabras me trajeron lágrimas a los ojos. Margarita le enseñó a nuestra familia que la riqueza sin calidez es pobreza, que el éxito sin relación es fracaso, y que las inversiones más valiosas se hacen en corazones humanos en lugar de mercados financieros. Salvó a nuestra familia no a través de gestos grandiosos, sino a través de actos diarios de amor disfrazados como comidas simples. Mientras miraba alrededor del cuarto a esta familia que se había convertido en mi familia, a niños que habían crecido bajo mi cuidado, a un hombre que había aprendido a valorar lo que verdaderamente importa, sentí una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con reconocimiento o apreciación y todo que ver con testimonio. Había estado presente para transformación, tanto la de ellos como la mía. La historia no termina con resolución perfecta, porque la vida real es más desordenada que los cuentos de hadas. El señor Mendoza aún lucha a veces para balancear demandas laborales con necesidades familiares. Los niños aún enfrentan los desafíos que vienen con crecer adinerados y privilegiados. Yo aún tengo días cuando mi artritis hace la cocina difícil y mi pequeño departamento se siente solitario. Pero algo fundamental ha cambiado en todos nosotros. Entendemos ahora que el amor requiere presencia, que las familias necesitan atención como jardines, que el éxito significa cosas diferentes a gente diferente en tiempos diferentes de sus vidas. Más importante, aprendimos que nadie es invisible a menos que escoja serlo. Cada persona que se presenta consistentemente, que ofrece sus habilidades con cuidado genuino, que pone el bienestar de otros arriba de su propia conveniencia, cada tal persona es esencial, valiosa, digna de reconocimiento y respeto. La familia adinerada a la que serví por casi una década me enseñó que el dinero no puede comprar las cosas que más importan, pero puede proporcionar la seguridad y estabilidad que permite que el amor florezca. Mi papel en sus vidas no fue disminuido por su riqueza. Fue hecho más precioso porque escogí servir desde amor en lugar de obligación. Hoy, mientras escribo esta historia, Jacobo está en la universidad estudiando educación, planeando convertirse en maestro justo como soñaba. Me llama cada semana y manda fotos de comidas que está aprendiendo a cocinar en su cuarto de dormitorio. Emma está en terapia trabajando en su perfeccionismo y ha descubierto un talento para fotografía que le trae alegría en lugar de estrés. Los gemelos han aprendido a apoyarse el uno al otro en lugar de competir, y ambos son voluntarios en bancos de comida locales. Sara está estudiando trabajo social, apasionada sobre ayudar familias en crisis. David ha canalizado su energía rebelde hacia abogacía por justicia económica, entendiendo de primera mano cómo la riqueza puede tanto ayudar como lastimar. ¿Y el señor Mendoza? Redujo sus obligaciones comerciales y se volvió un filántropo activo, usando su riqueza para apoyar programas que fortalecen relaciones familiares y proporcionan recursos para trabajadores domésticos. Se volvió a casar el año pasado, una mujer amable que ama a sus hijos y aprecia la cultura familiar que construimos juntos durante esos años difíciles. La boda fue hermosa, celebrada en el jardín detrás de la mansión en un día perfecto de primavera. No era solo la cocinera ese día, era familia, sentada en la mesa principal con los niños,
reconocida en los brindis como la mujer que los había mantenido unidos cuando todo parecía imposible. Cuando la nueva esposa del señor Mendoza me agradeció en su discurso por mostrar a esta familia cómo amarse los unos a los otros, no había un ojo seco en la casa. Pero lo que más me conmovió fue ver a Jacobo, ahora de 16 y suficientemente alto para mirarme a los ojos, servir como padrino con confianza y gracia. Durante la recepción, me encontró en la cocina, donde estaba supervisando a los catering. Viejos hábitos mueren duro, y me abrazó fuerte. Margarita, dijo, me enseñaste que las familias se hacen por elección, no solo por sangre. Escogiste amarnos cuando éramos difíciles de amar, cuando papá estaba perdido en su dolor y dinero, cuando todos éramos solo niños asustados tratando de descifrar cómo vivir sin mamá. Nos salvaste. Tuve que alejarme de los preparativos de boda para llorar apropiadamente en la despensa, abrumada por la realización de que mis años callados de servicio habían creado ondas que apenas comenzaba a entender. Este hombre joven, confiado, compasivo, cimentado en amor, era parcialmente mi creación, formado por miles de desayunos y sesiones de tarea y snacks de medianoche preparados con nada más que afecto y esperanza. En cuanto a mí, continúo cocinando, pero ahora es por elección en lugar de necesidad. Enseño clases de cocina en el centro comunitario local, mostrando a otras mujeres que la comida de verdad es amor hecho visible, que nutrir a otros es una forma de ministerio, que cada comida preparada con cuidado es un acto de esperanza. Mis estudiantes son madres jóvenes, aprendiendo a alimentar familias crecientes con presupuestos ajustados, viudos ancianos tratando de cocinar para uno, adolescentes preparándose para salir de casa, inmigrantes adaptando sus recetas tradicionales a cocinas mexicanas. Pero también aprendí a nutrirme a mí misma, a viajar cuando quiero, a leer libros que me interesan, a pasar tiempo con amigas que valoran mi compañía por quien soy, en lugar de lo que puedo hacer por ellas. Aprendí que servir a otros es hermoso, pero se vuelve aún más hermoso cuando fluye de autorrespeto en lugar de autosacrificio. El mes pasado, tomé mis primeras vacaciones reales en 30 años. Un tour culinario de España con un grupo de otras mujeres de mi edad. Nos reímos hasta que nos dolieron los lados. Comimos paella sin culpa y compartimos historias de las familias que habíamos criado, las carreras que habíamos construido, las vidas que habíamos vivido con dignidad silenciosa. Cociné para ellas a veces en nuestra villa rentada, pero también dejé que otros cocinaran para mí, aprendiendo que recibir cuidado era tan importante como darlo. Cuando regresé a la Ciudad de México, encontré una carta esperándome de una editorial que había escuchado sobre el proyecto de libro de cocina de Jacobo. Querían saber si estaría interesada en escribir mi propio libro de cocina. No solo recetas, sino las historias detrás de ellas, las familias que habían alimentado, el amor que habían llevado a través de generaciones. Lo estoy considerando, aunque me preocupa que mi enfoque simple a la comida podría no traducirse a una audiencia más amplia acostumbrada a chefs, celebridades y técnicas complejas. Pero entonces pienso en todas las mujeres como yo, las cocineras de casa, las abuelas, las trabajadoras domésticas, las nutricias calladas que alimentan familias sin fanfarria, y me pregunto si tal vez necesitamos más voces que hablen sobre el acto sagrado de nutrición diaria. El libro de cocina estaría dedicado a Jacobo, por supuesto, pero también a todas las mujeres invisibles que entienden que cocinar es un acto de revolución en un mundo que ha olvidado cómo cuidar el uno del otro. Cada vez que escogemos preparar una comida con atención y amor, resistimos las fuerzas que reducirían la conexión humana a sustitutos digitales y comidas de conveniencia. La cocina sigue siendo mi santuario, pero ya no es mi prisión. La estufa aún tararea su canción familiar, pero ahora la escucho como una invitación para crear en lugar de una obligación que cumplir. Los ingredientes aún se transforman bajo mis manos, pero ahora entiendo que la transformación más importante pasa en los corazones de aquellos que comparten las comidas. Pienso a menudo en esa mañana de octubre cuando el señor Mendoza llegó a casa temprano y se derrumbó en su cocina de mármol. Fue un momento que cambió nuestras vidas, pero me tomó años entender su significado más profundo. Él no solo estaba reconociendo mi valor, estaba reconociendo su propia pobreza,
la manera en que el éxito había carcomido su capacidad para relación genuina. De muchas maneras, su colapso nos salvó a ambos. Él aprendió que la riqueza sin calidez no tiene significado, y yo aprendí que mi valor no dependía de ser necesitada por otros. Ambos descubrimos que la transformación es posible a cualquier edad, que las familias pueden sanar incluso de heridas profundas, que el amor siempre está disponible si estamos dispuestos a escogerlo sobre el miedo. Los niños me visitan ahora en mi departamento de doctores, que se ha vuelto un lugar de reunión para días festivos cuando el señor Mendoza y su esposa quieren servir la cena ellos mismos. Se amontonan alrededor de mi mesita de cocina, ahora muy grandes para ella, riéndose y discutiendo y compartiendo noticias de sus vidas en expansión. Emma trae a su novia, una estudiante de arte dulce que ayuda con los trastes. Los gemelos, ahora seniors en la prepa, compiten sobre quién puede contar las historias más chistosas sobre sus varios desastres y triunfos. Sara hace videolamadas desde su programa de posgrado en California, apoyando su teléfono contra el salero para poder unirse a nuestras conversaciones. David trae a sus amigos activistas, gente joven apasionada sobre hacer el mundo más justo. Y Jacobo, mi querido Jacobo, él trae sus experimentos culinarios, ansioso por mostrarme lo que ha aprendido en sus clases culinarias universitarias. Cocinamos juntos ahora como iguales, dos personas que entienden que alimentar a otros es tanto una habilidad como un arte, una responsabilidad y una alegría. Margarita, dijo durante su última visita, moviendo una salsa mientras yo observaba con orgullo, estoy pensando en cambiar mi especialización de educación a artes culinarias, pero quiero enfocarme en programas de nutrición para comunidades marginadas, ayudando familias a cocinar comidas saludables con presupuestos limitados. ¿Te decepcionaría eso? ¿Me decepcionaría? Este joven hombre que había aprendido de observarme que la comida era una forma de amor, que ahora quería compartir ese amor con gente que más lo necesitaba, estaba tan orgullosa que apenas podía hablar. Jacobo, logré decir, tu madre estaría tan orgullosa del hombre en que te has convertido. ¿Entiendes algo que mucha gente pasa la vida aprendiendo? Que alimentar a otros es una de las maneras más poderosas que podemos cambiar el mundo, una comida a la vez. Me abrazó entonces, este niño que había crecido a ser un hombre altísimo, pero que aún buscaba consolación en mi cocina, que aún valoraba la sabiduría simple que de alguna manera había sobrevivido mis propios años difíciles. Más tarde esa noche, después de que la familia había regresado a casa y yo estaba sola con mi pequeño departamento y mis memorias, me di cuenta de algo profundo. Había pasado tantos años sintiéndome invisible, no apreciada, dada por sentada, pero la invisibilidad había sido mi superpoder, porque no me veían como importante, me permitían en los espacios íntimos de la vida familiar, porque no me consideraban amenazante. Los niños compartían sus secretos conmigo. Porque era solo la cocinera, presencié la humanidad cruda que las familias adineradas usualmente esconden detrás de sus imágenes cuidadosamente construidas. Mi invisibilidad me había dado algo precioso, la oportunidad de amar sin expectativa, de servir sin reconocimiento, de nutrir sin recompensa. Y al final, ese amor había transformado no solo la familia que serví, sino a mí también. El teléfono suena en mi pequeña cocina, interrumpiendo mis reflexiones. Es Emma, ahora graduada de la universidad y trabajando como fotógrafa para una revista de comida. Margarita, dice, su voz burbujeando de emoción. Tengo las noticias más increíbles. La revista quiere hacer un reportaje sobre tradiciones culinarias familiares, y inmediatamente pensé en ti. ¿Me dejarías fotografiarte cocinando algunos de tus platillos característicos? Quiero contar la historia de cómo la comida real une a las familias. Me río, pensando en el camino que me trajo de trabajadora doméstica invisible a miembro celebrado de la familia, a potencial autora de libro de cocina, a sujeto de revista. Emma, querida, ¿estás segura de que la gente quiere ver a una vieja como yo en una revista? Margarita, dice con la certeza feroz de alguien que ha aprendido a ver claramente, no eres solo una vieja. Eres la persona que le enseñó a nuestra familia cómo amar.
Eres la que nos mostró que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar o ganar, solo se pueden dar libremente, recibir agradecidamente y compartir generosamente. Esa es una historia que todo el mundo necesita escuchar. Mientras cuelgo el teléfono, miro alrededor de mi cocina modesta, tan diferente del palacio de mármol y granito donde pasé casi una década, sin embargo de alguna manera más hermosa porque me pertenece enteramente a mí. Las cubiertas de madera cargan las cicatrices de miles de comidas preparadas con amor. Los trastes desiguales cuentan la historia de una vida vivida, simple pero completamente. Las hierbas creciendo en frascos de vidrio en la ventana se estiran hacia la luz de la tarde como oraciones hechas visibles. Esto es éxito, me doy cuenta. Esta pequeña cocina donde escojo qué cocinar y cuándo cocinarlo. Estas relaciones construidas sobre respeto mutuo en lugar de necesidad económica. Este sentido de valor que viene de adentro en lugar del reconocimiento de otros. Abro mi refrigerador y comienzo a planear la cena para una comida simple preparada con el mismo cuidado que una vez prodigué a otros, porque finalmente he aprendido que yo también soy digna de amor, atención y comida nutritiva. Esta noche pondré mi mesita con mis platos buenos, encenderé una vela y cenaré como la reina de mi propio reino modesto. Afuera de mi ventana, la ciudad zumba con su energía eterna, millones de personas corriendo hacia sus propias definiciones de éxito, sus propias versiones de felicidad, sus propios intentos de construir vidas significativas en un mundo que a menudo parece valorar todas las cosas equivocadas. Pero en esta pequeña cocina, en este momento callado, entiendo algo que me tomó 70 años aprender. El amor no es una transacción. El valor no depende del reconocimiento. Y el trabajo más importante que hacemos a menudo pasa en los momentos pequeños, no vistos cuando escogemos cuidar a otros y a nosotros mismos. Mañana, cocinaré otra vez. Tal vez para las estudiantes en mi clase del centro comunitario, enseñando a madres adolescentes cómo hacer comidas nutritivas con presupuestos de cupones de comida. Tal vez para mí misma, continuando a explorar las recetas que me traen alegría en lugar de obligación. Tal vez para Jacobo y sus amigos universitarios, cuando me visiten la próxima semana y se amontonen alrededor de mi mesita como refugiados de un mundo que ha olvidado el poder sanador de comidas compartidas. Pero esta noche, simplemente me sentaré en mi cocina y apreciaré el camino que me trajo aquí, de sirvienta invisible a miembro querido de la familia, a mujer independiente que finalmente entiende su propio valor. La transformación no fue dramática o repentina. Pasó gradualmente, a través de miles de actos pequeños de amor, incontables momentos de servicio paciente, y finalmente, el reconocimiento de que siempre había sido digna del cuidado que daba tan libremente a otros. ¿Has cocinado para alguien que nunca dice gracias? ¿Has volcado tu corazón en servicio mientras te sientes invisible e infravalorada? ¿Te has preguntado si tus actos diarios de amor y cuidado verdaderamente importan en el gran esquema de las cosas? Déjame decirte algo que aprendí a través de años de servicio humilde y perseverancia callada. Tú importas. Tu bondad importa. Tu constancia importa. Tu disposición de presentarte, día tras día, con tus habilidades y tu cuidado y tu esperanza, todo importa más de lo que sabes. La gente a la que sirves tal vez no siempre reconozca tu valor, pero eso no lo disminuye. Tu valor no depende de su aprecio. Eres valiosa porque escoges vivir con un corazón abierto, porque ofreces tus dones generosamente, porque entiendes que el amor es un verbo que requiere práctica diaria. Dime en los comentarios, ¿has experimentado algo similar en tu propia vida? ¿Has encontrado maneras de reclamar tu sentido de valor mientras continúas sirviendo a otros con amor? ¿Qué momentos en tu propio camino te han enseñado sobre tu valor verdadero? Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y suscríbete para que este mensaje pueda alcanzar a otra mujer que cocina con su alma, otra persona que sirve desde amor, otro ser humano que necesita que le recuerden que es vista, valorada y esencial. Para más historias que honran a los héroes callados que mantienen unidas a las familias, da clic en el enlace del podcast a la izquierda.
Gracias por acompañarnos en este viaje del corazón. Nos vemos en nuestra próxima historia, donde continuamos celebrando a la gente ordinaria que hace cosas extraordinarias a través del acto simple de amar bien a otros.